Hello, hello, estoy a Hola. Perú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que lo estén escuchando. Siento que estoy hablando con mis amigos imaginarios. Tengo amigos imaginarios a los 28 años. Buenos días, yo soy Fernanda Acosta. Básicamente amamos los libros, listo, ya está, nada más. Tengo una cuenta de libros donde promuevo principalmente las autoras mujeres y disidencias. Y estamos muy emocionadas. Siento que lo estoy haciendo hasta las huevas. Bueno, estamos emocionadas de comenzar hoy día. En algún momento mejoraremos la presentación, pero ¿qué importamos nosotras? Las que importan son las sad girls. Bueno, pero nosotras también somos un par de sad girls. O sea que bueno, Somos. ya, preséntate. Hola, yo soy Mari. Y bueno, sí, la verdad es que con Fer hablamos todo el día de libros y autoras y sad girls, así que dijimos, tenemos que grabar nuestra conversación y aquí estamos. Vamos a grabar haciendo Como nuestras comienza. conversaciones favoritas. Como comienzan todos los podcasts. Igual Sí, hablamos. literal. ¿Qué no grabáis? Y aquí estamos. Hoy día, bueno, ni siquiera hemos dicho el nombre. Ah, Bienvenidos a Aquelarre Literario. Así se llama, ¿no? Aquelarre Literario. Estamos acá, Mari, Fer y Lili. Invitada especial de absolutamente todos los programas. Bueno, y Grenny, que también está por ahí. pero es hombre. Pero es hombre, o sea que no cuento hoy día. Lo queremos, pero no cuento. Apoyo. Hoy día vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar, Mari? De las sad girls. ¿Qué son las sad girls? Es una muy buena pregunta. O sea, básicamente yo creo que las sad girls, no sé si hay una definición, pero para mí las sad girls vienen a ser como una romantización de la tristeza femenina, ¿no? Es ese estereotipo, no sé si llega a ser un estereotipo, pero es como un, sí, ¿no? Sí. Sí. De las mujeres en etapas complicadas de sus vidas, tristes, que suelen refugiarse en algún arte, ¿no? Ahora ya hay en música, como, no sé, pues Lana del Rey, el mejor ejemplo de sad girl. En las girl por películas, excelencia. literal. En películas, en series y en los libros también. Exacto. Y de eso venimos a hablar hoy día. De las sad girls de la literatura. Sabemos, como ya dijo Mari, que, o sea, es un tema definitivamente controversial, ¿no? Porque hablamos de sad girls y, o sea, hablamos de estas mujeres que han hablado de su salud mental, que han hablado de sus depresiones, de sus ansiedades, de sus ganas de... ¿Se puede decir? Sí, De la... No, S-word. el S-word, sus ganas de suicidarse, Hacer la morición. de hacer la morición, vamos a decir, hacer la morición, ya. Entonces, claro, está bien que se hable de eso, por supuesto. El problema viene cuando se empieza a romantizar, Exacto. ¿no? La tristeza. Cuando la tristeza es algo bueno, ¿por qué? Porque, bueno, no sé, porque te hace creativo, porque te hace una persona más interesante, porque puedes, no sé, ¿por qué se romantiza? Creo que hay tristeza. dos factores importantes que justo hablábamos antes de empezar a grabar. El primero es que, de hecho, muchos de los finales trágicos de estas autoras han hecho que esas autoras surjan a la fama. Exacto. ¿No? Muchas de las autoras de las que vamos a hablar no podían vivir de la literatura, pero una vez que murieron, hasta se les han dado premios póstumos, su familia ha sacado ventaja económica porque las ventas se dispararon, entonces hay ese morbo de, uy, murió trágicamente, hay que leer todo lo que hace, hay que sacar libros y seguir explotando su vida a raíz de su muerte, ¿no? Y el otro tema es de que... sí, pues se romantiza mucho esta figura, sobre todo en las mujeres, porque yo también creo que hay autores sad boys, hay poetas muy sads. Definitivamente. Sí. Oscar Wilde. Sí, el mismo Bukowski, o sea, son mucho más tristes y perturbadores y escriben cosas mucho más fuertes, pero no se les... O sea, siguen siendo grandes escritores, no se les categoriza. eso, No. no se les categoriza en un tipo y como que ya solo escribe de depresión. Y no, esas autoras son mucho más que lo que escribían, mucho más que su final. Exactamente. Claro, ¿no? Porque hablamos de estas autoras y al final
Claro, nosotros también estamos haciendo esto, ¿no? A veces clasificándolas, upsis, Pero desde una mirada como sad girls. pero más objetiva Exacto. y desde una mirada en el 2023. Y en la que podemos criticar. También, No, porque iconos son somos. Acá hemos venido a criticar todo. todo. Y a todos. Sí. Y como, bueno, estamos hablando de las sad girls de la literatura y creo que si escuchan por ahí algo, una cosa así rara, son Lily o Gremi, estos que están acá al medio quieren ser parte de la conversación. Escuchen, no hemos dicho que tenemos Instagram. Pausa. Pausa comercial. Tenemos, bueno, yo había dicho, ¿no? Yo como buena diciendo, hago reseñas en internet, en Instagram, ¿a dónde? Síganme en Acosta Mármol. Y bueno, yo todavía estoy, no acabo, Síganla, pero puedes síganla, seguirnos en Aquelarre el Lector. Ay, estoy bien. Yo digo primero el mío y después. Pero está bien. Ya, está bien. Síganos, por favor, en Aquelarre Lector. En Aquelarre Lector vamos a estar subiendo posts sobre los libros de los que hablemos, sneak peeks de los nuevos episodios que se van a venir, Recomendaciones, siempre recomendaciones. siempre recomendaciones y muchas fotos aesthetic. Sí, un sorteo. Sorteo por ahí también. Claro, cada cuando en cuando algún sorteo por ahí para que se ganen. Sí. Ahora sí. Pero ¿y a ti dónde te siguen? Ah, bueno, yo me escapé con el libro 2. Larga historia. Algún día contaremos la historia. Porque ya soy 2. Ahora sí, las autoras. Obviamente pensamos en sad girls. ¿Y cuáles son los nombres que se nos vienen a la cabeza? Primero, la reina de las sad girls es Sylvia Plath. Obviamente, señora, ama, dueña de la tristeza, lamentablemente. Y luego, claro, ya sigue nuestra amiga Pizarnik. Virginia Woolf también está incluida. Virginia Woolf también. O sea, hay un montón. Bueno, casi todas las poetas que escriben de desamor podrían ser consideradas sad girls, ¿no? Emily Dickinson, Alfonsina Storni, Anne Qué Sexton. increíble, ¿no? Y solo porque hablan de romance. Ay, entonces, estas señoras ya están sufriendo. Claro. Pobres, tristes, se la pasan. Pero a ver, Ajá, a ver, poemas de Bukowski. alcoholismo, de Bukowski. A ver, no, pues. yo les voy a rajar acá todo el rato, me disculpo. Oy. Pero yo, En este podcast odiamos a Bukowski. sí, no. Lo más increíble es que en realidad a mí antes me gustaba. ¿Tú sabías? En tu época sad. Oh my God. Es que hay una Yo época. soy sad, pero igual. Es que sí hay una época en la que todos hemos amado Bukowski. Es verdad. Porque puedes, así tu época locaza de chibola en la que estabas llorando y luego yéndote a tomar vodka de 12 soles. Tu primer desamor, exacto. Tu primer desamor. Vodka Ruskaya con tus amigos en el parque, sufriendo porque te ghostearon a los 15 años. Bukowski. Lástima que en ese momento, o sea, claro, ¿no? Porque el primero que piensas ahí, Bukowski. A ver, ¿por qué no me pusieron a Pizarnik? Bueno, felizmente, de repente hubiera acabado mal eso. Sí, mejor no. Bueno, y tenemos a Pizarnik, ahí está, la introducción a la otra señora, ama y dueña de la tristeza, nuestra señora Pizarnik. Pizarnik es argentina, Sí. ¿no? Tenemos acá, bueno, una latinoamericana y una de Estados Unidos. Blancas. Blancas. Porque creo que también Pizarnik era de ascendencia rusa, Exacto. si no me equivoco. Y ahí viene, Feo. el otro tema, ¿no? De que se liga bastante, o sea, las sad girls, la tristeza, el poder hablar de salud mental y de eso, ¿no? Solamente si eres una mujer blanca, ¿no? Sí. Porque si no eres blanca, entonces no tienes tiempo para sufrir, no tienes tiempo para la tristeza, no tienes tiempo, ¿no? O a la gente no le importa si sufres, más bien. Exacto. O también, claro, o no les interesa. Pero también hay esta idea, pues, ¿no? De la mujer negra que es fuerte y que es Y que solo puede hablar de esclavitud, no puede Claro. hablar de sentimientos, de Exacto. amor, porque no es su tema. Exacto. Que es algo que también pasa con las mujeres. Que las mujeres solo hablan de romance y no sé qué, no pueden hablar de nada más porque somos mujeres. Y eso también se puede extrapolar a las razas, ¿no?
Exactamente. Justo hace poco vimos un post, ¿no? De las Sad Girls, de Hola, sí soy Maca. Acá tiene Fans. dos fans enamoradas. Sí somos. Que hablaba justo de eso, ¿no? Del problema de los Sad Girl Books o Hot Girl Books. Y es esto, ¿no? Que la figura de la Sad Girl, acá estoy, citando el post. Por favor, vayan y síganla. Eh, Dice, se ha popularizado a lo largo de todo el Internet y su forma artística ha logrado plasmarse en el consumo cultural popular. Lo que decíamos antes, ¿no? Pinturas, canciones, fotografías. Tenemos a, como dijimos, Lana del Rey, a Billie Eilish, a Winona Ryder, a Kate Moss, ¿no? Pero, oh sorpresa, todas estas mujeres son blancas. Y americana. Son blancas y de Europeas. Estados Unidos, europeas. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema acá? De nuevo, vuelvo a, ¿cómo se dice? Citar. Vuelvo a citar el post de Hola, sí soy Maca. Dice, incluso si esas historias tienen un personaje racializado, estos casi siempre poseen roles secundarios y su existencia parece estar relegada únicamente a ser objetos o accesorios de la protagonista principal, más que como personajes que también son seres humanos con una historia detrás, ¿no? Y este es el problema. O sea, que esto ya también se liga a otro problema de que obviamente las personas racializadas no tienen las mismas oportunidades para escribir, para hacer música, para todo, para nada, o sea, Para ser famosos. exacto, Por para último, ser ¿no? famosos y, o sea, para ser reconocidos, ahí está, en cualquier ámbito, ¿no? Esto está clarísimo, eso lo sabemos perfectamente. Pero luego también se traduce a esto, ¿no? A que siempre, dentro de las historias de las sad girls, dentro de la mujer que está hablando de sus sentimientos, claro, tienes a la persona racializada ahí atrás, que no siente, que no se expresa, que no tiene sentimientos o no le interesan a nadie, ¿no? Y ese es un gran problema. Confirmo. Sí, eso es algo que pasa, claro, entre las sad girls que escriben prosa y entre los libros actuales con sad girls como protagonistas, también pasa lo mismo, ¿no? No conozco no he visto hasta ahora un libro con una sad girl que no sea blanca, rubia y de cierta clase social también, ¿no? Tanto sea historia real o ficticia. Exacto. O no lo vemos o de repente como que no lo clasificamos de esa manera porque la tristeza, claro, le pertenece a las mujeres blancas, ¿no? Porque hay un montón de libros, o sea, sobre cosas durísimas, ¿no? Escrito por personas racializadas. Pero no van a esa categoría, no van a la categoría de que hablan de sus sentimientos, Ajá. sino se están quejando de... Llega a ser vivencias más... Exacto. No es simplemente como que estoy triste y tengo depresión porque lo viene a ser algo que acarrea muchas más cosas. Entonces sí, es diferente, es diferente. Sí. Por ejemplo, hace poco leímos Beloved de Toni Morrison y es un libro muy duro, es muy triste, pero es una tristeza con un trasfondo, con un contexto social muy diferente. Exacto. O volver a casa. O sea, volver a casa está lleno, repleto de tristeza y de... No solo tristeza, ¿no? Sino como... Te genera muchos sentimientos. Sí, Cólera, desolación. sí. Claro, cólera. Y es una historia muy triste, donde las personas hablan de sus sentimientos y hablan de lo mal que se sienten. Y no solo mujeres, sino también hombres racializados, hombres que fueron llevados a Estados Unidos a ser esclavos, ¿no? Y eso dónde cabe, eso dónde entra. Eso no entra en la categorización de sad girls o sad boys, ¿no? Es simplemente están hablando de sus penas, ¿no? Están hablando de lo que le pasó. Pero eso también es un sentimiento, ¿no? Eso también son traumas, también, Pero no es aesthetic. pero no es estético. Y ahí viene el otro problema, ¿no? De lo aesthetic
de los libros y de las autoras. Lo cool que se le ve a una chica leer, oh, lee Pizarnik. Ajá. O sea, esa moda, ¿no? Exacto, claro, porque también obviamente, bueno, esto ya traduciéndolo a lo comercial, tienen las portadas más bonitas, las portadas más, de nuevo, aesthetic, ¿no? Que también de todas maneras lo aesthetic también se reproduce mucho en la heteronormatividad blanca, ¿no? Porque ¿qué es aesthetic? O sea, todo limpiecito, Bien. todo clarito. Obviamente, la mayoría de fotos tú buscas aesthetic En Tumblr. en internet, claro, Tumblr, y son puras mujeres blancas, En Pinterest. ¿no? En Pinterest, en Tumblr, donde sea, buscas, a ver, aesthetic, vamos a hacer la prueba. Lo vemos. Aesthetic. Chica aesthetic. Blanca. Ok, bueno, una. Ah, ya, una. Blanca, blanca, blanca. Claro, todas vienen a ser y flacas Blanca, y con un exacto. tipo de cabello, entonces, Mm. sí. Exacto. Y esto se liga un montón a también lo que vemos como hermoso, ¿no? Lo que vemos como bello, que siempre es blanca, flaco, ¿no? Pelo lacio y todas estas cosas que van ligadas a eso. Y eso también lo vemos o sea, no solo en las sad girls de la literatura, sino en las sad girls de lo demás que ya habíamos En películas de mencionado, ajá, como, o sea, las otras personas que teníamos como Billie Eilish, Lana del Rey, Kate Moss, Winona Ryder, ¿qué tienen en común? Todas son blancas, todas son flacas. Y es más, ahora que Lana del Rey ha subido un poco de peso, ya no, Indignados todos. indignadísimos todos. O, claro, con esta capacidad de juzgarla, ¿no? Como que Ajá, ajá. eso es cierto. Cuando sigue siendo igual de hermosa que siempre y talentosa y todo, ¿no? Ya. Otro punto era que también toda esta onda de las sad girls está muy ligado, claro, a la heteronormatividad y tal, y al privilegio, ¿no? Porque sin privilegio no te puedes concentrar en tu tristeza. Eso también muchas veces, ¿no? Porque claro, ¿por qué también hay más personas, aparte de que no se le da la oportunidad a personas racializadas tanto de escribir, de hacer música, de bla, 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 etcétera? Que las personas racializadas son usualmente las personas que están empobrecidas, ¿no? Claro. O sea, la pobreza tiene un arquetipo, por así decirlo, ¿no? Lamentablemente, lo cual está súper mal. Y claro, obviamente cuando te estás preocupando por sobrevivir, no te estás preocupando en lo que tienes que decir sobre tu tristeza. No tienes tiempo para estar triste, No tienes tiempo para a pesar de que lo estás, ¿no? Pero no hay tiempo de sentarse y asimilarlo y ponerte a pensar en tus sentimientos. Exacto, justo Claro. yo estaba leyendo un libro, no me acuerdo si estaba leyendo un libro, lo he visto en algún video, a veces se me mezcla todo. Donde hablaban de, Notas del hambre. Ah, Notas del hambre, estaba leyendo y son cuentos, o sea, tiene como, ¿cómo sería? Son como cuentos, ensayo autobiográfico, pero sí, está narrado como que en pequeñas historias. pequeñas historias, sí. Y en una de esas hay algo o sea, se menciona algo como, estas personas acá, claro, están con hambre, no saben cómo van a vivir al día siguiente, no, tantas cosas que están pasando, pero no tienen tiempo para escribir como yo, ¿no? Y lo dice la autora misma que dice que también tiene hambre y que tiene hambre mientras está escribiendo ese libro. Pero claro, ella es una de todas esas personas que están ahí sufriendo, viviéndola súper duro, pero claro, ¿en qué momento van a tener tiempo para escribir cómo se sienten? Siquiera para ellos nada más, ¿no? O sea, definitivamente el poder hablar sobre tu tristeza, sobre tus males, o sea, está muy ligado al privilegio, Sí. recontra ligado. Al privilegio económico y al de raza, porque por ahí Silvia Plath, cuando ya tuvo su final trágico, se dice que estaba en bancarrota y todo, pero claro, hablando desde
el privilegio que tenía personas que la cuidaban, que se encargaban de ella, para bien o para mal tenía una casa, entonces, claro, y su muerte tampoco quedó impune, ¿no? Fue como que, wow, ¿cómo Sylvia Plath, siendo tan bonita, blanca, americana, poeta, le pasó esto? Entonces, es diferente la reacción misma que tiene la gente. Ujú. ante ¿Cómo esos puede estar hechos. triste? Ajá. Si es tan perfecta. ¿Cómo va a estar triste si todo le va bien? No, no todo le va bien. Tenía un Ted Hughes, a quien odiamos. Y hablaremos de él en Y un también momento. Lo destruiremos. lo destruiremos a todos los malditos que destruyeron por su parte a nuestras chicas favoritas y adoradas. Empezaremos con quién, con Silvia. A ver, Silvia. ¿Qué podemos decir de la Silvi? Hola, Silvia, Campana de Cristal, que es su único libro, ¿no? Su única novela, Su sí. única novela. Después Eso, son sí, su única novela. poemas. Es bastante autobiográfica. No me acuerdo el nombre de la protagonista. Esther, no me acuerdo su apellido. Sí, No, Esther. Creo que no lo dice. Ah, Greenwood. Esther Greenwood. Es como ella misma. Y es un libro bastante triste. Yo creo que hay que leerlo en un buen mood, porque si no, la verdad es que la el detalle con el que escribe sus sentimientos, cómo se siente, es muy potente, es muy fuerte. A mí me dio, todo subrayado, pues toda una página. Me dio un montón de penita saber que sí sintió todo esto, ¿no? Sí, Y cómo terminó tan joven, creo que a los 30 años. a los 30, sí. No vivió nada. ¿Y cómo, No vivió nada. eso sí lo sabemos, ¿no? ¿Quién no sabe cómo se hizo la morición? Sí, de hecho fue, o sea, claro, ella ya venía desde pequeña con un montón de trastornos. Ujú. Sí, bueno, por la época, ¿no? En ese momento cuando una mujer estaba triste y no sabía lo que sentía, al manicomio, electroshock. Entonces Silvia fue sometida a terapias de electroshock sin anestesia, porque era lo que en esa época le pasaba a las mujeres que estaban tristes, ¿no? Eso era, estás muy triste, bueno, ven para acá, te vamos a hacer electroshock y con esto vas a mejorar. Y lo que hacía era tontarlas por completo, ¿no? Ujú. Y hacerla sentir más miserable incluso, ¿no? Porque también está todo esto de, o sea, era una tortura hacerles eso. Y es como, ¿por qué estas personas que me quieren, o sea, que al final supuestamente lo que quieren es curarme, ¿por qué me están haciendo esto, no? Y la culpa que sentía ella. Hay una parte en la que le dice a su mamá como que perdóname por hacerte pasar por esto. O sea, no, es súper triste. Y claro, para esa época eso era lo mejor, el mejor tratamiento al que ella podía acceder, ¿no? Entonces, sí, y a raíz de esto ella empezó a tener un montón de cuestionamientos sobre su tristeza, sobre su rol en la sociedad. Ella también no tenía planes, o sea, no quería ser la mujer típica de la época que se casa, que tiene una familia. Al final lo terminó siendo, pero siempre tuvo ese cuestionamiento, ¿no? Y al final aceptar eso, aceptar casarse con un escritor todavía, que era algo que ella en sus propios, en su diario, en sus diarios pone como que, no, ¿cómo me voy a casar con un escritor? Se cae, poeta, ser poeta, red flag. Red flag. No sé. Es poeta, red flag, no En te base acerques. a esta experiencia, sí, primero hay que leer los poemas, ¿no? Entonces, hablando acá de poetas, vamos a hacer la funada a nuestro amigo Ted. Por favor, esa eres tú, Mari. Esa Lo odio. tú misma eres. Pasa que te ¿Por qué lo extraño. odiamos? Primero, bueno, nada, Ted, quería ser escritor, quería ser poeta. Y escribía en una revista con sus amigos, ¿no? Una revista autogestionada, todo bacán. Un día Silvia la lee y dice, wow, ¿quién escribió esto? Y Ted ahí como que se conocen, y dice, mira, yo lo escribí, hoy día es la inauguración de la revista, te invito. Se conocen en esa inauguración, pasan cosas y al tiempo terminan casados. El tema es que, claro, siempre pasa que cuando los dos quieren ser poetas y el hombre se da cuenta de que, no sé, creo que en poesía siempre la tristeza predomina, entonces era como que la poesía de Silvia era más marquetera, sí o sí, y Ted tenía esta inseguridad, ¿no? Y es como que no,
yo también quiero escribir, ayúdame. Y le vendió esta imagen a Silvia. Y Silvia en uno de sus, no, en sus poemas no, en su diario pone que se sentía muy feliz cuando Ted escribía algo. Se sentía más feliz cuando premiaban a Ted que cuando la premiaban a ella. Se sentía más feliz cuando alguna editorial le decía, sí, haremos tu libro, que cuando se lo aceptaban a ella. Entonces él le vendió esta idea de que, amiga, yo escribo mejor que tú porque mira. Y Silvia fue quien estuvo detrás, y cuando ya tuvo hijos, sí, ella siguió escribiendo, claro que sí, pero entró en un proceso de depresión, ya con menos tiempo, y ahí viene la peor parte. Ted la dejó, pero por una amiga en común, que también era escritora. Malditos hombres, todos. Sí, y no bastó ahí. Cuando Silvia estaba por los suelos, se quedó viviendo con una amiga, una prima, no recuerdo bien, que le estuvo acompañando en todo este proceso de duelo, ¿no? Como que le ayudaba con sus hijos, ya tenía a un bebito, su hijo menor, y a la mayor, ya un poquito más grande. Y en una de esas, Ted vuelve y le dice, Silvia, o sea, no se sabe qué le dijo, ¿no? Pero como que 1 o 2 días antes de que pase este suceso dramático, Ted la busca a Silvia. Silvia entró en un estado de euforia, de lo que estaba súper triste, no atendía a sus hijos por la depresión, estaba súper mal. Ted le dice, ya, quiero hablar contigo. Hablan, ella ese día agarra sus cosas, agarra a sus hijos y se va a su casa. Y bueno, Ted parece que nunca llegó a casa y Silvia solo atina a hacer el desayuno para sus chiquis. Yo le mete la cabeza en el horno con el gas prendido. Ahí no acaba el karma de Ted. Después de todo esto, la chica con la que estaba, Aisa, creo, Asia o Aisa, que era también amiga en común de los dos, hace lo mismo, de la misma manera que Silvia, pero esta vez con su hija. Entonces, Ted tuvo en su conciencia esas 2 muertes, ¿no? Súper dramáticas. Lo de Aisa fue una respuesta, fue como que no pudo más con toda la culpa que sentía por eso, ¿no? Y decidió llevarse a su hija también porque dijo, tú no vas a crear a mi hija, Ted. Y aún así, como Ted y Silvia no estaban divorciados oficialmente, estaban en papeleo, pero no estaban divorciados oficialmente, toda la herencia, todo el legado de Silvia quedó en manos de Ted. ¿Y qué hizo Ted? Empezó a editar diarios, dicen que se quemaron 2, 3 diarios de Silvia justo del año, o sea, de las peores épocas con Ted. Esos diarios mágicamente desaparecieron, se quemaron, o sea, no hay más rastro de ellos, pero él empezó a editar sus diarios antiguos, los empezó a publicar. Él mismo hizo libros de las cartas que se enviaba con Silvia. Claramente él eligió las cartas. Obviamente. Y empezó a lucrar con la muerte de Silvia. ¿No? Son descarados, un sinvergüenza. Un maldito, sí, hasta ahora, Sinvergüenza. ¿sabes? O sea, libros de Silvia, prólogo por Ted Hughes, introducción por Ted Hughes. No, y lo peor. Y lo peor, Silvia en vida no logró ganar ningún premio. Pero póstumo, uno de los libros que le sacó Ted sí ganó un premio. No sé si un Pulitzer, pero sí ganó como que su premión. O sea, encima que abusó con ella, la hizo menos. Y claro, se dice de que hubo violencia física y psicológica. Abusó de ella. Exacto. La hizo menos. O sea, le truncó la carrera. La llevó a... Encima, después vivió de ella. La vivió. Hasta muerta. Sí, y él vivió bastante. Vivió... Ay, que el hierba mala nunca muere. Sí. Claro, acá está. Por ejemplo, Sylvia Plath ganó un premio Pulitzer a la poesía. Pulitzer. En el 82. Mucho después de haber muerto. Imagínate. Ella murió en el 63. Y ella moría por escribir, o sea, se nota en la novela, ¿no? Porque en la novela La campana de cristal, ella en realidad, o sea, no está su nombre ahí, claro, pero es bastante autobiográfico y se nota ahí las ganas de escribir. Claro, yo creo que alguien que tiene un diario en el que escribe todos los días también tiene muchas cosas por decir y sabe expresarse de manera escrita. Claro. Y una de las cosas que la llevó en realidad también a empeorar, o sea, porque obviamente ella tenía depresión y al final la depresión
no la tienes porque te pasa algo, ¿no? La depresión, o sea, simplemente es una enfermedad que te da y que la tienes que medicar si es que la tienes y no es que pase algo y que estás triste, ¿no? Es una enfermedad. Y aparte se siente, ¿no? Que algo que ella quería con todas sus fuerzas era ser escritora, Sí. ¿no? Escribir, poder escribir. Y cuando sucede este quiebre y que le lleva a empeorar todo, es cuando ella ya no puede escribir, pues, ¿no? Bueno, estamos hablando de Esther en La campana de cristal, pero refleja mucho su vida, ¿no? Y lo importante que era para ella escribir. O sea, el solo hecho de que haya puesto a su personaje principal como escritora, con depresión, y que lo que la desespera es el no poder volver a escribir o leer, o sea, es súper fuerte, ¿no? Sí, era cómo se sentía ella. Es bastante autobiográfica, de hecho, sí. Sí, recontra. Y claro, también en la novela habla, ya, a ver, ¿y por qué a todo esto Silvia es una sad girl? Esto porque en tanto el libro habla bastante de sus sentimientos, de cómo se siente y de cómo se permite sentir, porque no es que estoy triste ya, sino que se cuestiona por qué estoy triste y se permite, o sea, incluso hasta por momentos como que abraza esa tristeza y dice, ok, ya pues estoy triste, así estoy y ya está, ¿no? Entonces eso la hace ser una sad girl, no solamente porque escriba de desamor, sino porque escribe más allá de eso, de sus sentimientos en general, escribe cómo se siente frustrada en un mundo literario donde predominan los hombres, ¿no? En una sociedad de los 50, 60, donde la mujer todavía tenía que estar en casa, la mujer todavía tenía que ser el ama de casa perfecta, y ella, claro, no quería hacerlo, pero creces en una sociedad donde lo interiorizas, quieras o no, porque terminas siéndolo. Claro, y a veces también te ves obligada, ¿no? Porque... O crees que por amor. O por amor, ya. claro. O por amor mezclado con necesidad también. Exacto, Porque... estás en una situación tan vulnerable que viene alguien que te hace cariñito, te da atención y tú dices, ya, aquí es. Claro. Y no, al final eso empeoró muchísimo su situación. Aunque ella ya tenía un par de intentos de suicidios previos, este fue el fulminante. Claro, y encima ella murió prácticamente en la pobreza, ¿no? Abandonada, en la O pobreza. sea, con sus 2 hijos. Y Su hijo menor también creo que se suicidó. también, a eso no lo sabía. Sí, su hijo menor. Y la mayor hace poco dirigió un documental cortito con videos que ha recopilado de su mamá, como que tratando de reivindicar su camino, ¿no? Al final todos conocemos a esta Silvia Plath romantizada, idealizada, con muchas leyendas alrededor, ¿no? Que al final era una humana tratando de vivir el día a día de la mejor manera posible. Justo quería, acá yo había, a ver, para que se hagan alguna idea si es que nunca han leído nada de Silvia, de por qué se dice que es una sad girl. Este es un poema, bueno, una partecita de un poema, que dice, no es fácil explicar este cambio tuyo. Ahora estoy viva, sí, pero entonces estaba muerta. Y aunque me mostrara indiferente como una piedra y siguiera allí clavada por pura rutina, no conseguiste moverme ni un centímetro con el pie, no. Ni me dejaste volver a fijar mis pequeños ojos sin párpados. En el cielo, aún sin tener la menos esperanza de aprender el azul o las estrellas, por supuesto. Esa es la primera parte de un poema que se llama Carta de Amor y, o sea, la mujer hablaba de muerte. Eso. Sin parar. Veníamos de un contexto en el que la poesía era de amor o desamor, pero no hablabas de muerte, no hablabas de querer llegar a la muerte, no hablabas de que, no sé, esos temas un poquito más, entre comillas, turbios para esa época, ¿no? No se hablaba de eso, uno hablaba de que, ay, me dejaste y me quiero morir, ya, te mueres de desamor, pero no de otros temas más densos. ¿Quieres hacer la morición por amor? Ya, no es válido. Pero si no es por amor, es como, ¿qué te pasa? Sí, ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te sientes triste si no te ha pasado nada malo? ¿Por qué te quieres hacer la morición si estás bien, no?
Porque tampoco es que toda su vida y todas sus desgracias hayan sido a partir de un hombre, tampoco. O sea, ella era una persona triste. Y no es que, claro, el hombre la ha llevado a muchas desgracias, aparte de toda su tristeza, pero no la hizo. Claro, fue un desencadenante más tal vez, pero yo creo que con o sin TED los intentos iban a seguir, Totalmente. ¿no? Porque ya tenía intentos previos, ya era una enfermedad con la que venía lidiando por muchos, muchos años. Y en ese tiempo difícil que encontrar la cura, un apoyo, muy complicado, ¿no? Y creo que por eso muchos poetas, mujeres y hombres de la época terminaron así. De hecho, fue una época con muchos poetas buenísimos. Sí, y muchas personas, que finalmente tenían algún tipo de trastorno mental, algún tipo de, o sea, depresión, ¿no? Ansiedad, y eso es algo que habla bastante Rosa Montero en el libro, en nuestro queridísimo libro, El peligro de estar cuerda, ¿no? Este es ¿cómo lo describirías tú? Un ensayo, ¿no? Es claro, pero ni Rosa misma. Sí, es como ella divagando de cómo hay una conexión muy estrecha entre no solo escritores, sino artistas en general que Ujú. tienen temas con la salud mental y su creatividad. Cómo estos trastornos te hacen, no sé si sentir más, pero hacen que puedas conectar de alguna forma con tu creatividad como para olvidarte de lo que estás sintiendo. No es una forma de desfogar tus sentimientos. Los escritores cuando están tristes escriben, los cantantes cuando están tristes o cantan o componen o algo, ¿no? Siempre veo en las pelis que justo en las mejores giras mueren de sobredosis, pasan las peores situaciones, justo en el mejor momento de su carrera ocurren estas cosas, cuando más compusieron, con discos por venir, con giras a la mitad, ¿no? Igual con los actores, con las actrices, muchos de ellos que tienen temas también de salud mental hacen papeles muy complejos de personajes con salud mental, con temas de salud mental y son papeles que también yo asumo les deben interpelar demasiado, Ujú. pero ahí están porque tienen toda la creatividad a tope y no sé, es bien complicado. Yo también siempre me he preguntado por qué las personas famosas o artistas teniendo todo, teniendo esa capacidad creativa, todo ese arte, tienen muertes tan tristes, la mayoría, no todos, ¿no? Pero muchos de ellos sí, y Rosa Montero lo describe perfecto en su libro. Y eso se liga mucho también, de nuevo, a la romantización de la tristeza, ¿no? Porque algo también que dice Rosa Montero en este libro, en El peligro de estar cuerda, es como muchas de las veces, claro, estos escritores, estos poetas se daban cuenta de que de que sintiéndose así, sintiéndose como se estaban sintiendo, podían crear mucho. Entonces, de cierta manera lo buscaban, ¿no? O no solo sintiéndose así, sino excediéndose con las drogas, excediéndose con el alcohol, ¿no? O sea, Claro, como este meme que también tiene que ver con las Up Girls, ¿no? Hay un meme que siempre veo y me da risa, pero ahora ya no tanta, que es Ujú. como que qué ganas de que me rompan el corazón para ser productiva, ir al gimnasio, que no sé qué, y es como que Ajá, esperar a estar súper triste para hacer cosas cuando... claro. No, y eso es parte de la romantización de la tristeza. Y la destrucción del ser por crear algo, no, Una mejor versión, que sí. claro, sí, ¿no? Y justo abrí el libro, justo acá, y que dice, pero la bebida es una musa maligna y traicionera, una asesina que antes de matarte te embrutece. Y pongo mis manos al fuego, que eso lo dijo el alcohólico de Charles Bukowski. Sí, sí, ahí está. Te humilla y te arrebata la palabra. Como decía con escalada veteranía Charles Que Bukowski. todo lo que tenga que ver con alcohol a mí me recuerda mucho. Ajá. Pero mira, Sí, ¿no? lo que decía. Bueno, dice, no sé, decía. Sí, ya súper decía. Ya súper decía. Beber ayuda a crear, aunque no lo recomiendo. Que él era un alcohólico. Claro. Él lo sabía, pero o sea, también el alcoholismo es una enfermedad, ¿no? Sí, o sea, creo que Sí. ya está catalogado como una enfermedad, entonces es como que ya vives con eso, es como una depresión, bueno, o sea, no es comparable, ¿no? Pero No. es una enfermedad que ya Bukowski aprendió a vivir con ella y dijo, bueno, voy a vivir con esto, le voy a sacar el máximo provecho y escribiré un montón de cosas. Ujú. Dentro de cosas bastante misóginas, bastante violentas, También. bastante
románticas, entre comillas, ¿no? Una violencia escondida en romance, bastante misoginia escondida en cuidados, no sé, horribles. Cuestionable, muy Sí, cuestionable el sí, señor, sí, sí, ¿no? sí. Es una cosa es leer a Bukowski con 17, 18 años y otra cosa es leer a Bukowski a los 30. Sabiendo que además, ¿no? O sea, Sí. lo que era, pues, ¿no? Que era un alcohólico Sí. finalmente y todo lo que escribe sobre... Y ahora, no es que los alcohólicos sean malos, No, pero él en general. bueno, él sí, Claro, ¿no? Pero como hemos dicho, ¿no? El alcoholismo es una enfermedad, la drogadicción es una enfermedad. O sea, acá no estamos tampoco para satanizar, Ajá. ahí está. Acá no estamos para satanizar Ni tampoco, estigmatizar. ni estigmatizar, exacto, el uso de drogas, el uso de alcohol, porque sabemos que eso trae muchísimo más. No es simplemente un día alguien Es se un tema despierta y estructural, dice, claro. voy a ser drogadicto, o sea... No, ahí habría que evaluar también el contexto de Bukowski, su infancia, pero yo creo que sabiendo lo que un autor escribe, podemos conocer un poquito más de cómo piensa en general. Y dentro de la poesía de Bukowski, la verdad es que no sería su amiga. En algún momento tenemos que hablar de Sí, ay, de los autores misóginos. de los autores misóginos, Un top 10 de los los autores más cuestionables, misóginos. los cuestionables de la literatura. Hay muchos. Y muchos de ellos son románticos. Ahí también yo siento que hay una romantización de la violencia también, ¿no? Que se Totalmente. justifica porque con la posesión, con el... No. Ujú. Pero eso es otro episodio. Otra de las sad girls es la amiga Charlotte Ay, Charlotte Perkins, Perkins. que leímos Sí. El tapiz amarillo y luego ¿tú leíste El Matriarcadia. tapiz amarillo? Sí, ¿Qué tal? es un cuento fuerte, es triste, es muy triste. Tiene que ver mucho con la depresión y la depresión postparto. Entonces, sí, de hecho yo siento que Charlotte Perkins para su época lo que hizo fue fueron novelas y cuentos bastante avanzados a su época, con una perspectiva bastante feminista, claro, un feminismo blanco, burgués de la época, pero de alguna manera era diferente, ¿no? Ella en El tapiz amarillo, sin hacer spoiler, se ve cómo se va deteriorando su mente a raíz de que tiene un hijo y su esposo la ayuda de la peor manera. Él piensa que le está ayudando y en verdad solo la encierra y vemos cómo en ese encierro surgen cosas y pasan cosas y todo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento era como que, no, estás triste, entonces, anda a la playa, ponte feliz, ¿no? Y ya está, se ¿Por qué acabó. estás triste? Si tienes todo, mira, tienes un cuarto acá, no va bien, entonces, eso, ¿no? Y luego escribe Matriarcadia, que es como una utopía, ¿no? Es un mundo utópico de mujeres. Pero claro, el lado sad girl de Charlotte Perkins vendría a ser por sus vivencias Sí. y por el libro Tapiz Amarillo. Y justamente en Tal Tapiz cual. Amarillo ahí también vemos matices de autobiográficos, ¿no? Porque Totalmente. yo acá soy la señora de las citas, les voy avisando. Me encanta. Justo también Ay, también las citas. ajá, y a- estoy acá con el peligro de estar cuerda, esta es mi Biblia hoy día. Que dice acá también que Charlotte Perkins Gilman sufrió de depresión postparto, ¿no? Y tuvo la desgracia de ser tratada por el doctor Weir Mitchell, un ferviente partidario de la llamada cura de descanso. Mira. Claro, esa es la clásica, ¿no? Vete al campo, un mes, tranqui, y no. Claro, ándale, piensa, escribe, y es como, no saben qué leer, pensar demasiado y escribir puede, o sea, puede llevarte y aparte sola, ¿no? Estar sola puede llevarte o sea, a sobrepensar las cosas y no tienes perspectiva. La verdad es que Charlotte Perkins fue de las primeras también en hablar bueno, no sé si de las primeras, pero al menos de los primeros que yo he leído que hablan de la depresión postparto en sí, ¿no? Que era un tema que en esa época ni existía ese término, pues, o sea, ahora ya lo leemos y dice, esta mujer tenía esto. Claro, ya Pero en esa época no sabían, era simplemente
está loca. Claro, acaba de tener un hijo, que es lo más hermoso del mundo. ¿Qué pasa? pasa? Pero si Tiene todo. la mayor bendición, por favor, ¿cómo vas a Exacto. estar triste? Y además era de una familia acomodada, su esposo tenía dinero, entonces era como que tiene todo porque está triste. Está haciendo berrinche, quiere atención, o sea, y ven estas cosas, ¿no? Por eso viene a ser Charlotte Perkins. No, una sad girl. Tenemos un fantasma que nos ha cambiado la luz. Y no, la cambió a azul. Silvia Plath, sí. Estamos así. El color de la tristeza. Modo sad, el color de la tristeza. Literal, se cambió la luz. Bueno, Pero bueno, es el alma de Silvia Plath o de Charlotte Perkins. definitivamente. Viéndose. Están acá con nosotras. Claro, ahora también es importante mencionar eso, ¿no? Que Charlotte Perkins Se volvió a cambiar. Dijo, bueno, ya hice mi acto de presencia, hasta luego, simples mortales, me largo. Charlotte Perkins, a pesar era una mujer igual que Silvia Plath, con pensamientos muy avanzados a su época, ¿no? Charlotte Perkins es mucho más antigua que Silvia Plath. Sí. Es el año en el que nació Charlotte. Pero ella ya dirigía una revista sobre economía para mujeres, siempre escribía, tenía claras las cosas que quería, ¿no? Quería sobresalir. Ella es del 1860. Wow. Mira, en esa época tenía una revista dirigida como que una revista con tips económicos para mujeres. En esa época, dirigida, escrita por ella, impresa por ella, repartida por ella, todo por ella. Escribe este libro, una de las primeras utopías, no sé si feministas, pero donde el mundo es de mujeres. Con tintes feministas, definitivamente, ¿no? Sí. O sea, para la época me parece a mí un montón, es impensable. O sea, tenía ideas muy, muy, muy claras de cómo quería sobresalir en un mundo dominado por hombres en el ambiente literario, en el ambiente económico. No tenía esta idea de la ama de casa que trabaje, que solo trabaje en el hogar, sino que tiene su propia independencia económica, sabe hacer sus cosas y aún así, otra vez, ¿no? Termina casada con un hijo y en una relación que desencadena su depresión, más la depresión postparto. Y no recuerdo si ella tuvo un final trágico. Oye, yo creo que también Emily Dickinson. Ay, Emily Dickinson también. De hecho, por un poema de Emily Dickinson fue que Rosa Montero le puso El peligro de estar cuerdo. No, parece que murió normal. Bueno, no veo. Nuestra querida... Sí, Ay, no. murió a causa de suicidio. Ya ves, ahí tenemos. También. Qué loco, ¿no? Y justo las sad girls, ¿no? Las que más conocemos como sad girls fueron las que terminaron haciéndose la morición. Sí. O sea, Silvia, Charlotte, Pizarnik. Sí, todo. ¿No? Sex. ¿Y será por eso que las consideran sad girls? De cierta manera también. Las más conocidas, de todas maneras, más conocidas, sí, ¿no? Justo eso que hablábamos, ¿no? Porque su muerte como que prevalece más. Sí, como que wow, murió, sí, hay que leerla, hay que premiarla, claro, depende mucho de cómo se mueva la familia y el entorno, ¿no? Que ya respetemos su muerte y ahí queda, o los que siguen publicando, mira, encontré este libro, publiquémoslo, y siguen y le dan y luego sacan más compendios y que la colección de oro, que no sé qué, y muchas veces se vende a raíz de esta nube trágica que tienen encima, ¿no? Sí, pues totalmente. Claro, porque es lo que llaman, ¿no? Y el morbo a la gente, ¿no? Y es como, quiero leer las cartas de Silvia porque, a ver qué la llevó. Sus diarios. ¿Cómo se sentía? A mí me gusta leer los diarios de autoras y autores, pero a veces también cuando leo me siento un poquito mal porque es un diario que, ok, yo misma decidí publicar mi diario, en muchos casos no. En muchos casos es la familia quien dice, uy, qué gran diario. Y son diarios editados, son diarios que ya... Esta página sí, esta página son no. Frankenstein. Sí. De hecho, no me acuerdo con qué autora pasó hace poquito que leí. El diario de Ana Frank, ¿no? Que se dice que el papá modificó muchas cosas para que sea mucho más dramático, porque, claro, ya son cosas que nunca se sabrán, ¿no? Pero sí, pues decían que habían partes muy maduras, entre comillas, que no a mí... Que suenan a una niña. Sí, pero puede ser, en verdad puede ser, porque es una niña que vivió una guerra y le tocó madurar chiquitita.
no, pero Claro. claro, también tiene sentido que el papá dijo, esto está interesante, o sea, no sé, hay muchas teorías Ujú. y es como que, sí, pues yo también ahora me he dado cuenta antes, ¿no? Que cuando leo diarios de autores y autoras, sí, pues no estoy leyendo necesariamente el diario 100% real, ha pasado por muchas cosas. Mejor no pongamos esto, ¿no? Que podría hacer quedar mal a la autora, podría hacer quedar mal a tal persona. Y es increíble porque incluso así, incluso con la edición y con todo, pucha, también hay algo que pasa cuando lees estos diarios, de estas autoras, europeas, blancas, ¿no? Que vivieron hace muchos años. Te encuentras con muchas cosas muy problemáticas, ¿ah? Bien. La Virgi nos ha diario roto de el la corazón Virginia un Woolf. poco, la verdad. Yo no le Sí. tengo mucho cariño, la verdad, a la Virgi Woolf, Yo tampoco. para serle sincera. Algo me rompió el corazón cuando leí sus diarios, ¿no? Había mucho clasismo, muchas frases despectivas hacia el servicio doméstico. Mujeres también, porque También. ella la venden como una de las primeras feministas junto a Simone de Beauvoir. Y las dos, unas joyitas, ¿no? Que sí, pues otro día también hablaremos Ya hablaremos del también feminismo del blanco en la feminismo literatura, ¿no? Y cómo blanco. es importante leer otras autoras que no sean las mismas feministas de siempre que... El segundo sexo, una habitación propia. Sí, Ay, me solgano sobre ella. sí, estamos en modo haters. Modo hater por siempre. Y, Pizarnik. Y la Pizarnik. Otra sad girl muy querida por nosotras. Justo ayer terminé de leer su libro de Ah, poemas. ¿lo terminaste? Sí, es que son cortitos. Ah, sí, son muy cortitos. Sí, pero muy fuertes. Son muy fuertes, tristes. son muy bonitos. Te llegan de verdad que te ponen así en un estado Hay que leerlos en un nostálgico. bien. Sí, hay uno que se llamaba Despertar, pero no sé si lo encuentro. Pero con Pizarnik también pasaba algo parecido, ¿no? Ella habla mucho de la muerte, de la noche, del final, de una forma, ya. La diferencia que yo siento entre Pizarnik y Plath es que, sin comparar, no solamente como comentario, es que Silvia Plath quería salir de la tristeza en la que estaba. Pizarnik es como que abraza esa tristeza, ¿no? Ella sí la romantiza con todo. Dice, estoy triste, pero voy a estar triste y voy a escribir poemas de eso. Entonces yo, no sé, en algún punto no sé si ella quería salir de la tristeza o no. Es verdad, porque a veces también la tristeza se vuelve un espacio bastante cómodo. Sí, Ya no sabes vivir feliz. a pesar de que trae muchísimas cosas malas, se puede volver un espacio cómodo, porque a veces la tristeza te da algo en qué pensar, te da algo ¿no? A veces la felicidad se ve más bien como, o sea, después de haber estado tanto tiempo en la tristeza, se ve a veces más bien como algo aburrido. Yo siento que Pizarnik lo asumió como parte de su personalidad. Yo siento eso porque Pizarnik, lo que he leído de ella es que era una chica con muchas inseguridades, ¿no? Por su aspecto físico, tenía acné, por su altura, eh, prefería escribir porque tartamudeaba, entonces tenía muchas inseguridades y era como que, mira, tú escribes esto, wow, qué fuerte. Entonces yo siento que asumió la tristeza como parte de su ser y sí, como dices, se convirtió en su lugar cómodo. Sí, sin ser intencional de repente, ¿no? Fue todo inconscientemente, qué sé yo. Y ella también tuvo un final trágico, ¿no? Estaba internada y cuando salió tuvo una sobredosis de somníferos, me parece, no estoy segura. Porque a veces también, o Que sea, que fue casual, pero sí, no sé si tomaste 30 somníferos. es casual. Pues a veces puede ser casual, pero que nace desde una desesperación que ya no está dentro de tu cordura, ¿no? Que ya es parte de lo que estás pasando en ese momento, ya sea que tienes alguna neurodivergencia sin haber sido diagnosticada, estás en un cuadro de depresión, de ansiedad, estás en algún meltdown, o sea, hay tantas cosas, ¿no? Que finalmente te hacen hacer ciertas cosas que, claro, de repente no es así, a propósito, me quiero hacer la morición con esto,
pero que te llevan, pues, ¿no? Porque ya estás estás como en otra realidad. Sí. Cuando ya estás demasiado tiempo en la depresión, en la tristeza y te hundes ahí, es como que si entraras en otra realidad, ¿no? Bueno, yo uno que marqué de Pizarnik fue uno bien cortito, que es Yo soy. Mis alas, 2 pétalos podridos. Mi razón, copitas de vino agrio. Mi vida, vacío bien pensado. Mi cuerpo, un tajo en la silla. Mi vaivén, un gong infantil. Mi rostro, un cero disimulado. Mis ojos, trozos de infinito. Lloremos juntas. Aquí está. Mi favorito de Pizarnik es El despertar. A ver. Es largo, pero creo que la parte que más me gusta es el final, cuando dice: Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Y ahí nomás a los días. Eso fue justo antes. Sí, o sea, es todo el proceso, ¿no? Yo quería mencionar brevemente a Anne Sexton, que también otra americana súper conocida por sus poemas. También ella llegó a conocer a Sylvia Plath y ella también tuvo el final trágico un poco después. Ella se había tenido como 10 intentos de suicidio ya, y lo que detonó en ella tanto sus ganas de escribir como sus temas con la salud mental fue su embarazo. Ella sí sufrió de depresión postparto, se vio con un terapista que le recomendó sacar todo lo que sentía escribiendo. Y ahí fue que empecé a escribir poemas y también ella ganó un montón de premios. Y sus poemas hablan bastante de esto, ¿no? De cómo es la depresión postparto, cómo es ser madre soltera en una sociedad también de los 50, de los 60, donde eso no era algo común, donde eso era algo súper mal visto. Y ella también tuvo un final horrible, ¿no? Se encerró en su garaje, prendió su auto y con una copa de vino, champán, algún licorcillo, porque ella tenía problemas también de alcohol. O sea, toda la cadena de cosas que vienen, ¿no? Murió ahogada con todo el monóxido de carbono del carro, que yo siento que fue una muerte lenta. No es que al primer bocado de que respiras de... ¿Te ahogas? Sí, pero es al rato, cuando ya todo el garaje se súper llena. Entonces siento que ha sido una muerte lenta. No estaba borracha al momento de querer matarse, estaba consciente, pero se tomó su copita, ¿no? Entonces sí fue intencional, no fue algo de, ay, sí, no, fue intencional lo que hizo. Había tenido 9 intentos previos. Este sí fue el fulminante. Y sí, pues. Y es increíble cómo la raíz de mucha de la tristeza de estas mujeres también está muy, muy, muy ligada a vivir en cuerpos, ¿no? De mujeres, ¿no? A habitar cuerpos que han sido históricamente vulnerados, ¿no? Minimizados. Justo encontré ahorita una parte en el peligro de estar cuerda, nuestra Biblia de hoy, Literal. que dice: haber nacido mujer es mi tragedia. Esto lo dijo Silvia. ¿Por qué tienen que quedar relegadas a la posición de quien controla las emociones, cuida de los hijos, alimenta el espíritu, el cuerpo y el amor propio de los hombres? ¿No? O sea, ella sentía que vivía para eso, ¿no? Es que es eso, ¿no? Yo siento que una parte de las Sad Girls es una mutación con los años de la damisela en peligro, ¿no? Que hace años empezó así. Tenemos a la misma Ofelia de Shakespeare, ¿no? También toda una sad girl porque era muy emocional y no sabía lo que sentía y todo lo dramatizaba, y hasta su muerte es hermosa y la pintura es... Yo amo esa pintura, pero o sea, pero es la romantización, pero más clara imposible. Sí. Entonces viene esto, ¿no? De la damisela en peligro que no entiende sus emociones y que es una inútil, que no puede hacer nada y necesita un hombre que la salve, que la ame, que la quiera. Y luego esto va mutando, va mutando, va mutando, va mutando a las sad girls. Yo siento que por ahí viene ese estereotipo, ¿no? Sí. Sí, pues, y a estar constantemente sometidas también a la violencia, ¿no? La violencia del mundo, la violencia de los hombres que están con ella, porque justo antes decíamos, ¿no? Ted fue
sí fue violento. Sí, claro. Y acá está la prueba también. Una parte más de nuestra Biblia y de repente ya con esto es lo único que digo. Pero dice, en febrero de 1961, Platt sufrió un aborto natural. Sí. 3 semanas después de separarse de Hughes, Sylvia le escribió a su psiquiatra una carta en la que le decía: Ted me golpeó físicamente un par de días antes de mi aborto. Me pareció una aberración y sentí que le había dado algún motivo. Había roto algunos de sus papeles por la mitad, de manera que podían ser pegados con cinta adhesiva de nuevo. No estaban perdidos. En un arranque de furia, porque me había hecho llegar un par de horas tarde al trabajo, a uno de los varios trabajos que tenía para que pudiéramos subsistir. Él debía quedarse con Frida. Ahí sí, 2 cosas tengo que decir. A ver. 3. Primero, que odio a Ted. Segundo, que Odiamos. me parece importante el sistema de mensajería que tenían las autoras en esta época con sus amigas, con sus psiquiatras, con su familia. Porque claro, Ted pudo quemar los diarios y todo, pero la correspondencia que ella mantenía con sus amigas, con su entorno, me parece bastante importante y relevante. Asumo que por eso hay tantas ahora, o sea, antes no lo sabía hasta ahora que he estado viendo estos temas. Hay muchos libros de correspondencia de tal a tal, de tal a tal. Y es porque, claro, en esa época no había ni mail, WhatsApp, nada, se escribían No había WhatsApp a mí. Exacto. Y ahí puedes conocer un montón de su relación, de cómo se quería. Ahí salen las teorías de estas relaciones lésbicas entre diferentes autores. Me parece bravazo, increíble. Y lo otro que quería decir es que algo que tienen en común varias de estas sad girls es que un desencadenante viene a ser la maternidad, que los hombres con los que estaban, muchos de ellos también eran escritores del medio muy Cuestionables. sí, bastante, ¿no? Tenemos a Sylvia Plath, que iba a ser también madre soltera, a Anne Sexton, también madre soltera, a Alfonsina Storni también fue madre soltera de un hombre mayor con el que estuvo y la abandonó. Y varias de estas mujeres que a pesar de ser, de escribir un montón y ser, o sea, de ser bastante queridas por el público, por el medio literario, qué sé yo. Exacto, eso también quiere decir que son sad girls que no han podido vivir de la literatura. Muchas tenían varios trabajos. Anne Sexton y Alfonsina Storni, por ejemplo. Alfonsina Storni en algún momento se dijo que hasta fue bailarina de cabaret, era cantante, era profesora, era música, era actriz de teatro, hacía todo lo que podía y escribía cuando podía. O sea, yo siento que si ellos hubieran tenido este apoyo con tu pareja, hubieran sido, pero mucho más, hubieran escrito mucho más. Claro, si estás con una persona que constantemente te trata de, Exacto, de bajar. de bajar, ¿no? Que Para no poder cumple con su rol, ¿no? Que ahí pone, a Ted le quedaba quedarse con Frida. Y era como que no, le llegó porque sí, entonces eso también es bastante cuestionable. Y que incluso cuando ellas, porque por ejemplo Silvia, después de que se hizo la morición, siento que soy la única que le está diciendo, pero bueno, después de que hizo eso, el ambiente literario ni siquiera culpó a Ted, Claro, culpó a la pareja de Ted, culpó a la pareja de Ted, o sea, como si ella... y asumió esa culpa y por eso hizo lo mismo que Silvia. Claro, y finalmente eso también Y Ted siguió escribiendo, Ted siguió es lo más lindo, pues. editando libros de Silvia y nadie se cuestionó nada, hasta recibió premios y es como que, qué asco. Claro. Cero respeto por la muerte de la mujer a la que había abandonado, de su casi ex esposa. Ujú. Bueno, cero responsabilidad, ¿no? O sea, él no tenía responsabilidad, él no hizo nada. Es que yo creo que la forma en la que él pudo sobrevivir con esas 3 muertes que le pesaron era decir, bueno, estaban locas. Claro, todos estaban locas y No había otra forma en la que él pudiera vivir con la muerte de 3 personas en su conciencia, creo yo. Ujú. Porque uno puede decir, ay, no se sufrió. Cero sufrió. Si hubiera sufrido, no hubiera hecho todo lo que hizo de seguir escribiendo, explotando la muerte, que si podía explotar la muerte de su otra pareja, también seguro lo hacía, pero no escribió tanto, entonces... Y explotando la muerte de la madre de sus hijos. Que si sacamos una línea de que en estos 20, 30 años que él siguió explotando la muerte de Silvia, seguro que él escribió, pero ha debido ser algo súper insignificante. Porque a Ted personalmente yo lo conozco por Silvia. No es, Claro. no es que conozco a Silvia por Ted, ¿no? De hecho, los poemas de Ted no me provocan nada.
Si conoces a Ted por Silvia, simplemente eres un ser humano superior. Google. Muy difícil, ¿no? Pero Sí, bueno, pero pasa. pero pasa. Ah, claro, y varios de los libros que ha escrito Ted hablan sobre Silvia. O sea, pa' colmo, ¿no? No es que hablan de... No. Habla mucho de... O sea, la explota tanto como libro póstumo de Silvia, como también él haciendo poesía a Silvia, ¿no? No he leído todos sus poemas, la verdad es que me da ¡Qué flojera, cara dura! pero sí, Oye. sí he escuchado eso, ¿no? Que escribe sobre ella. Pero entonces, recomendamos. Las recomendaciones del día. Tarararararán. Bueno, de los libros que hemos hablado, pues, ¿no? La campana de cristal, De Silvia Plath. que por cierto, yo terminé hace poco y a mí me pareció que la Silvia también tenía algo de gordofóbica. Por supuesto que sabemos que ella tenía un trastorno alimenticio y obviamente tener un trastorno alimenticio va muy ligado a la gordofobia, por supuesto, porque la puedes tener hacia ti misma, ¿no? Hacia ti mismo, hacia ti misma. Pero ojito con eso nada más. Así, trigger warning, por si acaso, habla así, tiene unos adjetivos, Fuertes. fuertes hacia la gente gorda. Pizarnik, los poemas de Pizarnik, por favor, la poesía completa, de frente, porque son Y es increíbles. rapidito, es rapidito. Y ya si pueden, la prosa completa. Ese también es un pendiente mío. No, no lo he leído, quiero leerlo, pero la poesía me ha encantado, quiero ver cómo es su prosa. De hecho, en la fila hemos quedado en que vamos a leer La Condesa Sangrienta y el otro libro, El Eco, de no sé qué, que son ilustrados hermosos, pero además hay un compendio de la colección de Lumen que es poesía completa, prosa completa y creo que un par de diarios o cartas. Ah, no. Entonces, claro. Y luego están los ilustrados por libros de Zorro Rojo. Sí. ¿No? Hermosos. Ya los conseguiré. En las cartas de Alejandra Pizarnik, ahí se puede ver la correspondencia que tenía con Octavio Paz y con Cortázar. De hecho, de Pizarnik se dice que fue la musa de Cortázar. Así que Ya ahí tiene su correspondencia cariñosona. Bonito. Si le gusta el chisme, Si les gusta el chisme, que sabemos que obviamente. obviamente. Luego de Charlotte Perkins, El tapiz amarillo y Matriarcadia. Tiene más libros, pero esos son los dos. O sea, el tapiz amarillo es un cuentito, lo encuentran en internet, es cortísimo. Matriarcadia también se lee súper rápido. Es un libro muy ágil, muy divertido de leer. Si odias a los hombres, lee Matriarcadia. Y si no los odias, también. Acá queremos. Bueno, aceptamos a los hombres. Parcialmente. Bueno, o sea, los cuestionamos bastante. Los cuestionamos mucho, muchísimo, pero también queremos algunos, no se Claro. preocupen. Por favor, lean El peligro de estar cuerda. Vale. Si quieren el chismecito de la salud mental de todos esos escritores, Y autoras. un montón, o sea, de Silvia, de Pizarnik, de Zweig, también hablan acá, de Carrera. también de Oscar Wilde, de Charles Bukowski, o sea, olvídense. Mi amiga, la amiga Rosa Montero ha hecho una chambaza, Dios mío. Y si quieren llorar, lean La ridícula idea de no volver a ver. Eso no lo he, eso no lo he leído. Es hermoso, tienes que leer. Es hermoso, tienen que leer. Es un gran pendiente. De todas maneras. Ah, bueno, sí. Ay, ¿qué más? ¿Qué Hizo falta? sus poemarios. El último poemario que hizo, antes, no me acuerdo el nombre, pero bueno, sus poemitas también están en Google un montón. Y los de Alfonsina Storni también, que ella tiene muchos poemas, que ella tenía una conexión muy fuerte con el mar, tiene muchos poemas que hablan del mar, de la libertad que tiene el mar, el agua, y de hecho se murió, ¿no? Ella sí se metió al mar y bueno, encontraron su cuerpo al día siguiente. Todos tienen muertes súper trágicas, yo siento que son muertes lentas. Son muertes lentas porque en el mar tú entras y es una muerte lentísima, ¿no? De hecho, yo entre las peores muertes, sí, me desafió el mode. Entre las peores muertes es quemada, ahogada. Y así, ¿no? Respirando gas como Silvia Plath, respirando monóxido. Claro, que al final todos son ahogadas,
¿no? Y lentas, lentas, lentas. No es que el fuego, ¡pum! Ya, no, donde vas quemando, pero igual, cuando entras al mar, el agua entra a tu nariz, que el mar te revuelca, que recién pasado un minuto ya te ahogas por completo y pierdes el conocimiento. Entonces, qué manera de querer sufrir, no sé, o sea, quieres ponerle final a todo, pero también una Sufrir en el parte proceso. poco práctica, sí, no sé, es contradictorio. Entonces, lean los poemarios de ellas. Emily Dickinson. Emily Dickinson también. Dato curioso, antes de que vaya, tuvo 3 horas. Si les gusta la serie Dickinson, hay un episodio en el que es una serie, empieza bien bonito, pero de ahí se vuelve súper random, que igual es bonita, pero bien random. Y hay un episodio en el que Emily viaja en el tiempo a 1950 y se encuentra, hay un cameo en la serie de Sylvia Plath. Y es una Sylvia Plath súper empoderada, súper cool. Así que ese capítulo es bravazo. Y de hecho, en ese capítulo, Sylvia Plath dice como que Emily Dickinson fue la primera sad girl. Entonces, si les gusta esa serie, Sí, y de todas maneras, y de hecho, como decía antes, uno de los poemas de Dickinson fue de donde sacó Rosa Montero el título El peligro de estar cuerda, que acá justo sale una partecita que dice: yo creo que fue encantada cuando por primera vez, niña sombría, leía a aquella dama extranjera. Lo oscuro, sentí hermoso, fue una divina insanía. Si el peligro de estar cuerda volviera yo a experimentar, es antídoto el volverse hacia tomos de sólida brujería. linda Emily. Un sol. Y yo quería terminar también con una partecita, no sé si ya estamos, del peligro de estar cuerda, la Biblia de hoy, que dice: la vida es un sueño diminuto, un espejismo de luz en una eternidad de oscuridades. Y eso es nada y es todo. La queremos mucho, Rosa Montero. Muchas gracias Por todas nuestras amigas de hoy. por existir, a todas estas mujeres hermosas, con sus dificultades, con sus cosas cuestionables y no cuestionables, absolutamente todo. Esperemos, por favor, que más mujeres ahora de todas las disidencias puedan escribir sobre todo lo que sienten, porque podamos hablar más abiertamente de los sentimientos, de la tristeza, de la depresión, de salud mental, porque si no hablamos de eso, lo estigmatizamos. Claro, hay que ponerle nombre y voz a todo lo que se siente. Exactamente. Y creo que con esto llegamos al final de nuestro primer episodio. ¡Qué emoción! Si llegaste hasta acá, eres oficialmente mi amiga imaginario. Gracias. Y esperemos que regresen. Vamos. Sí, por favor. Vamos a estar poniendo también las recomendaciones en el Instagram. Sí. Síganos en Aquelarre Literario. Coméntenos lo que les... Cerrar el lector. Me muero. Voy a buscar. Aguanta. Chepibola. Chepibola. Aquelarre el lector. Sí. Pésimas. Perdón. Aquelarre Lector, no literario. El literario no estaba. No estaba disponible. Upsi, ups, ya. Por favor, síganos en Aquelarre Lector. Vamos a estar subiendo las recomendaciones, los libros de los que hablamos. De repente algunas recomendaciones más si es que se nos ocurren. Coméntenos lo que piensan, rajen de Ted Hughes y de todos los hombres, por favor. Quiero un episodio especial de Elena Garro versus Octavio Paz. Listo. Necesito ese episodio. Díganos si quieren escuchar ese episodio y van a hacer feliz a Mari. Y así lo quieran, igual yo lo voy a hacer porque voy a hablar de ese punto. Y con nosotras, hasta la próxima. Adiós.